Hace unos cuantos martes atrás, unos 3 martes atrás, empezamos una nueva serie de estudios que se titula Carácter Cristiano. Vale, este es el 4º martes que estamos con esto, hablando acerca del carácter cristiano, y estamos diciendo que debemos trabajar cada día por formar nuestro carácter conforme al carácter de Jesús. Y esto lo hacemos con el fin de poder llegar a mostrar a Jesús al mundo. Amén. Debemos trabajar en nuestro carácter, hacerlo conforme al carácter de Cristo para poder reflejar el carácter de Cristo al mundo. Y para esto dijimos que debemos dejar que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Estamos usando como base para este estudio Gálatas 5:22, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto que Dios, a través de su Espíritu, quiere manifestar en nosotros. Amén. Porque Dios, en cada uno de nosotros, si hemos creído en Jesucristo, hizo morar su Espíritu Santo. Si has creído en Jesús, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti. Y hemos dicho muchas veces que el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, un poder o una energía, es una persona. Es Dios mismo morando dentro de nosotros. Y Dios mismo en nosotros quiere producir este fruto en nosotros. Amén. Este fruto Dios quiere manifestar en nosotros para que nosotros podamos ser capaces de reflejar el carácter de Jesucristo al mundo. Amén. También dijimos que el fruto no va a fluir en nuestra vida si no vivimos una vida en el temor de Dios. Esto, temor de Dios no quiere decir tenerle miedo a Dios. Temor de Dios quiere decir respeto, reverencia, obediencia a Dios. Esto significa temor de Dios, porque el fruto del Espíritu Santo no va a fluir en una persona que lleva una vida descuidada espiritualmente, que no busca a Dios, que no se limpia continuamente de aquello que a Dios no le agrada. Debemos entender que Dios es un Dios santo. Amén. Dios se manifiesta donde hay santidad. Por eso es importante santificarnos cada día. Dijimos que santificarnos quiere decir apartarnos de todo aquello que va en contra de los principios morales de Dios, de todo aquello que Dios y la palabra considera pecado, de todo aquello que no le agrada a Dios. Esto quiere decir santificarse, apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. El que no da fruto, como hemos leído hace unos martes, el creyente que no da fruto, dice la palabra que es echado fuera. El que no produce fruto, este fruto que acabamos de leer, ese creyente no tiene utilidad en las manos de Dios. Mateo 3:9 dice así, si quieren buscarlo en la Biblia, porque hoy no traje los versículos aquí en el proyector. Mateo 3:9 dice así, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Recordemos que cuando habla de árboles, la palabra se refiere a las personas. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Debemos dar fruto. Si no estamos dando fruto en nuestra vida cristiana, debemos examinarnos para ver si estamos realmente en la fe y si realmente tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Porque el verdadero cristiano da fruto. El verdadero cristiano crece cada día espiritualmente, crece en la fe y cada día su carácter se asemeja más al carácter de Jesús. Amén. Mencionamos también que la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Dijimos que esta llenura no se consigue cantando, ven Señor, lléname, quiero más de ti, etcétera. No se consigue orando, ayunando, aunque todas estas cosas están bien y debemos hacerlo. Esta llenura del Espíritu Santo se consigue o se logra guardando la palabra de Dios en el corazón. Esto significa entender la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Entender quién es Dios, comprender y entender cómo es Dios y entender también qué nos ha dado Dios, qué promesas nos ha hecho Dios. Amén.
Bien, los martes pasados estuvimos hablando del amor, del gozo y de la paz. Recordemos que estamos hablando uno por semana. Hoy toca hablar de la paciencia, pero de la paciencia que viene de Dios, no de nuestra propia paciencia humana. Nuestra propia paciencia se agota fácilmente. Qué fácil perdemos la paciencia muchas veces, ¿verdad? Pero necesitamos la paciencia si queremos ser como Jesús. Jesús no perdió la paciencia en ningún momento, a pesar de haber tenido que lidiar con aquellos religiosos de su época, de su tiempo. Eran unos personajes bastante odiosos, falsos, hipócritas, difíciles de aguantar. Pero vemos en los evangelios que Jesús en ningún momento perdió la paciencia. Amén. Si miramos a nuestro alrededor, en la sociedad, si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver que todo se mueve muy deprisa. Cada vez a la gente le cuesta más esperar. Vemos que en la sociedad se mueve un espíritu de nerviosismo, de ansiedad, de impaciencia. A las personas no les gusta esperar. A nadie les gusta esperar. Queremos que las cosas fluyan de una manera rápida. Mandamos un mensaje y queremos la respuesta en cuestión de segundos. Estamos esperando, por ejemplo, la cola del supermercado y queremos que vaya rápido, que la cajera atienda rápido. Ya hemos perdido esa capacidad de esperar en lo más mínimo, y así con todo. Y eso no debe ser así, porque el problema lo tenemos cuando nosotros trasladamos ese estado de ansiedad, ese estado de impaciencia a nuestra relación con Dios. Y debe ser al revés. No debemos traer el espíritu del mundo a Dios o a la iglesia, sino que debemos llevar al mundo el carácter de Jesús. Debemos llevar al mundo y reflejar al mundo el carácter de Cristo. Muchas veces le pedimos algo a Dios y queremos la respuesta rápido, queremos la respuesta ya. Y si la respuesta tarda un poquito, empezamos a desesperarnos, nos llenamos de nerviosismo, de ansiedad y actuamos como niños, pataleando, llorando, dando pena, como si de esta manera vamos a apurar a Dios o vamos a hacer que Dios conteste nuestras oraciones más rápido. Y eso no mueve la mano de Dios. Amén. La paciencia es algo muy importante para la vida cristiana. Sin ella nos vamos a equivocar muchas veces y vamos a tomar malas decisiones. Dice Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la recompensa o la promesa, perdón. Necesitamos la paciencia para muchas cosas y en muchas situaciones de la vida. La paciencia nos hace perseverar y resistir hasta conquistar la promesa o las promesas de Dios. Ahora, la paciencia la podemos definir como la capacidad para esperar en Dios sin perder la esperanza. Es saber esperar sin dejarse controlar por sentimientos negativos, tales como la ira, la ansiedad o el temor. La palabra que se traduce en la Biblia, en el texto de Gálatas 5:22, como paciencia, es la palabra griega macrosomía. Es una palabra un poquito rara, que significa paciencia, ánimo, sufrido, soporte, aguante. Todo esto significa la palabra paciencia, porque la paciencia que viene de Dios no solo es esperar, sino que es esperar con la actitud correcta, sin dejarnos dominar por la ansiedad y el nerviosismo. Soportar, aguantar, a pesar muchas veces de que las cosas no van en nuestra vida como nosotros queremos que vayan. La paciencia la debemos ejercer cuando nos va bien y cuando nos va mal. Amén. Ejemplo, nos dicen que vamos a tener que esperar en determinado momento por el coche o por un resultado médico, por cualquier cosa que sea, que nos digan, tienes que esperar. Y decimos, bueno, voy a tener que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Pero en ese lapso de tiempo que dura la espera, si vivimos con ansiedad, esto no es la paciencia que Dios quiere producir en nosotros. Una paciencia ansiosa no es la paciencia de Dios, porque no es lo mismo esperar con alegría, con gozo, con tranquilidad, que esperar nerviosos. ¿Cuántos han esperado moviendo el pie y nerviosos, caminando de un lado a otro para que se dé esa circunstancia? Esa no es la paciencia que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Dios quiere manifestar una paciencia tranquila,
en paz, en armonía, sin ansiedad, sin nerviosismo. Amén. Y lo mismo con las cosas que esperamos nosotros de Dios, porque todos esperamos algo de Dios, ¿verdad? Un milagro, que Dios haga algo en nuestra vida, que Dios responda una oración, y debemos saber esperar. Amén. Ahora, necesitamos la paciencia en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos la paciencia en el sufrimiento. Es una realidad que todos sufrimos en esta vida. Salomón dijo que debajo del cielo hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Algunos están riendo y algunos están llorando. Luego pueden cambiar las cosas, los que ríen van a llorar y los que lloran van a reír. Debajo del cielo hay tiempo para todo. Amén. Jesús mismo dijo, en esta vida vais a tener que pasar por muchas tristezas. Lo dice así una de las versiones. Tendréis aflicción en el mundo, dijo Jesús. Pero para el creyente, todas las etapas de sufrimiento obran para bien. Dice la palabra, todo obra para bien de aquellos que le aman. Si amas a Dios, todo lo que te ocurre va a obrar para tu bien. Lo entiendas o no lo entiendas. Amén. Y en esos momentos difíciles de la vida donde nosotros tenemos que formarnos como guerreros de Dios. Hay alguien que dijo, nadie se hizo fuerte sin batallas difíciles. Dios usa los problemas, las circunstancias difíciles de la vida para formar nuestro carácter, para formarnos como guerreros de Dios. Amén. Un guerrero debe ser paciente para saber esperar los momentos de Dios, los momentos que Dios tiene para cada uno de nosotros. El momento para bendecirnos, el momento para sacarnos de esa situación, el momento para responder esa oración. Y debemos saber esperar esos momentos. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en los problemas, en las dificultades, en esas situaciones adversas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dios tiene que usar estas etapas en nuestra vida para formar nuestro carácter. Debemos aprender a esperar esperando. Por eso muchas veces Dios no contesta rápidamente. Él espera ver nuestra actitud. Él hace silencio para que nosotros aprendamos a dejar de quejarnos y de querer obligar a Dios a que haga las cosas. Amén. También necesitamos la paciencia para resistir, para estar tranquilos en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que esa etapa terminará y saldremos fortalecidos de ella. Ese es el propósito de los problemas para el creyente, salir fortalecidos. Todos los que estamos aquí puede contar un testimonio de algún momento de sufrimiento en su vida. Todos tenemos que pasar por esos momentos y todos recordamos esos momentos. Y ahora que ya los hayamos pasado, que ya los hemos pasado, podemos darle gracias a Dios porque esos problemas, esas etapas formaron nuestro carácter. Somos lo que somos porque Dios trabajó en nosotros. La forma de trabajar de Dios en nuestra vida muchas veces no es fácil, no nos agrada, no nos gusta, pero no hay otro camino, no hay otra manera. El mismo Jesús tuvo que aprender por medio del sufrimiento. Dice la palabra, Jesús aprendió lo que es obediencia por medio del sufrimiento. Si Jesús sufrió, nosotros somos sus discípulos, también vamos a sufrir. Pero tenemos que tomar, por favor, Steven, abre la puerta un poco para que entre aire. Eso. No me acordé. Ese calor. Ábrela para atrás. Muy bien. Pero como dije, si nuestra actitud en la tormenta no es la correcta, no vamos a salir bendecidos del problema. Amén. También necesitamos la paciencia para perdonar y soportar las ofensas. Necesitamos la paciencia para tomar decisiones correctas y no actuar a lo loco. Amén. Necesitamos la paciencia para la fe. No es lo mismo, como dije, esperar con paciencia que esperar nerviosos y ansiosos. Muchas veces le pedimos algo a Dios, como dije, y esa respuesta tarda mucho. Hay periodos de silencio de parte de Dios. Lo que no podemos hacer es llenarnos con esos sentimientos negativos de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo, porque no vamos a aprovechar ese tiempo para bendición. Amén. También necesitamos la paciencia para amar,
Dice la palabra que el amor es paciente. Sin paciencia no podemos amar realmente. Ahora, la paciencia viene a nuestra vida cuando entendemos, cuando comprendemos en las manos de qué Dios estamos. Y esto lo vamos a repetir muchas veces. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando tú quieras, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo dice muchas cosas, ¿verdad? Estamos en las manos de un Dios que cuida de nosotros. Debemos comprender esto y como dije el martes pasado, el fruto del Espíritu fluye en nuestra vida al entender y comprender la palabra de Dios. Entender y comprender quién es Dios, cómo es Dios y todo lo que Dios ya nos ha dado. Sabiendo esto nos sentiremos seguros, confiados en las manos de Dios. Vamos a poder soportar, aguantar, esperar. Amén. Ahora, pasando a otro punto. Si observamos a Dios, Dios es un Dios paciente. Primera de Pedro 3:20 dice así, antes del diluvio, Dios manifestó su paciencia para con el ser humano. Dice así, Primera de Pedro 3:20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Aquí vemos la paciencia de Dios en aquella generación que era mala y perversa. Dice la palabra que todo designio del corazón de los hombres era de continuo el mal. Pero a pesar de eso, Dios tuvo paciencia y misericordia de la raza humana. Amén. También vemos la paciencia de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel era un pueblo que constantemente se estaba rebelando en contra de Dios y vemos cada momento la paciencia de Dios. Amén. Vemos la paciencia de Dios con el rey David también, cómo Dios tenía paciencia a pesar de que David cometía muchos errores. Vemos la paciencia de Dios desde el principio hasta el fin de los tiempos. Y ay de nosotros si Dios no tuviera paciencia con nosotros. Porque todos hacemos muchas cosas que hacen enojar a Dios. Si Dios no tuviera paciencia con nosotros, ya nos hubiera mandado al infierno hace mucho tiempo. Amén. Pero Dios día tras día nos perdona, nos soporta, nos aguanta y tiene misericordia de nosotros porque es un Dios paciente con nosotros, a pesar de nosotros fallarle, ofenderle muchas veces. Pedro habla también de la paciencia de Dios en 2 de Pedro 3:9, que dice así, el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios podría acabar con el mundo ya, pero Dios quiere que el ser humano se salve. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz, derramando su sangre, para que todos se salven. El destino del ser humano es la condenación eterna a causa del pecado. Y Dios no quiere eso. Aunque el hombre se merece eso, Dios no lo quiere. Y Dios es paciente para con todos. Una y otra vez Dios llama al arrepentimiento al ser humano, porque tiene paciencia. Pero un día la paciencia de Dios se va a acabar, se va a terminar. Ahora es el día aceptable, el día de salvación, cuando Dios todavía es paciente con nosotros. No debemos dejar pasar este tiempo de gracia. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no te has decidido por aceptarle como tu Salvador, tienes que hacerlo, porque Dios todavía tiene paciencia. Amén. También la paciencia es algo que debemos manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Para con nuestros hermanos en la fe, tienes que tener paciencia con tus hermanos, aunque tus hermanos a veces sean un poquito insoportables, hagan cosas que no te agraden. Dios te llama a ser paciente con tus hermanos. Amén. Debemos ser pacientes con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, etcétera, con nuestros jefes. Amén. No siempre es fácil llevar una relación, pero cuando hay paciencia, las cosas se llevan mejor. Dice Primera de Tesalonicenses 5:14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis
a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos trabajar cada día por formar nuestro carácter conforme el carácter de Jesús. Debemos ser diferentes a los del mundo, a aquellos que no conocen a Dios. El mundo, la sociedad, vive con miedo, vive con ansiedad, vive con temor, con preocupación. Por eso vemos cómo se dispara el consumo de drogas, antidepresivos, alcohol. Por eso vemos cómo se dispara cada día el suicidio, etc. Nosotros debemos vivir tranquilos, llenos de la paz de Dios, gozosos, alegres por la salvación de Dios. Amén. Como dijimos unos martes atrás, podemos estar pasando por momentos difíciles, por problemas, ya sea económicos, de enfermedad, pero tenemos algo que vale más que todo eso, la salvación de nuestra alma. Y la vida pasa muy rápido y pronto vamos a cerrar nuestros ojos y lo vamos a abrir en una eternidad. Y todo lo que tú tengas aquí, tengas mucho, tengas poco, nada te vas a poder llevar. Todo tiene fecha de caducidad en esta vida. Nada es eterno. Cuando tú trabajas por las cosas eternas, eso te vas a llevar. Amén. Bien, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de personas que no supieron esperar el tiempo de Dios, que no supieron ser pacientes. Y podemos poner el ejemplo de Abraham. Dios se le aparece y le dice que va a tener un hijo. Abraham ya era viejo. Le dice, en el tiempo señalado, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero Abraham, viendo que la promesa tardaba, tuvo una idea: tener un hijo con la esclava. Él no fue paciente. Él dijo, bueno, ya que Dios tarda, voy a hacer algo por ayudar a Dios. Pero eso no trajo bendición. Dios no aceptó ese hijo para traer la descendencia de Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Dios cumplió su promesa en su tiempo, según el tiempo señalado vendré a ti, dijo. Había un tiempo señalado para bendecir, hay un tiempo señalado para cada uno de nosotros, para nuestra bendición, para nuestro milagro, para aquello, para tus hijos, para aquello que tú estás esperando de Dios. Dios tiene un tiempo señalado. No intentes apresurar el reloj de Dios. No intentes hacer algo para que Dios lo haga más rápido. Dios sabe los tiempos, conoce tu vida. Él no te va a dejar tirado, Él no te va a soltar de su mano. Por eso debes estar tranquilo y paciente en las manos de Dios. Amén. Jacob tampoco fue un hombre que supo esperar. Esto lo vemos en Génesis capítulo 27, que obtuvo su primogenitura a través del engaño. Saúl fue un personaje que tampoco supo esperar el tiempo de Dios. Dios le dijo a Saúl que esperara al profeta, que el profeta iba a venir y iba a ofrecer sacrificio. Saúl dijo, el profeta está tardando. Tomó él y sacrificó a Dios, cosa que no le correspondía. Luego vino el profeta y le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura, dicen algunas versiones bíblicas. Y el reino le fue quitado. Es muy peligroso hacer las cosas fuera del tiempo de Dios. Por eso debemos esperar el tiempo de Dios con paciencia. Amén. Ahora, también podemos poner ejemplos de personas que sí supieron esperar el tiempo de Dios. David, por ejemplo, escribió en el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. También en el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. También podemos tomar como ejemplo los profetas del Antiguo Testamento. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Aquellos personajes, los profetas del Antiguo Testamento, eran hombres pacientes. Y la vida en aquellos tiempos no era fácil para un profeta. Eran perseguidos, eran aserrados, eran torturados, andaban de aquí para allá sin tener morada. No era una vida muy agradable. Pero ellos, como dice la palabra, tenían una esperanza. Aunque no llegaron a disfrutarlas en su vida, en su tiempo, ellos sabían que después que partieran de esta tierra iban a empezar a vivir por una eternidad con Dios. Y ellos esperaron esa promesa con paciencia. Ahora la están disfrutando. Pero en su vida, en esos momentos que estuvieron aquí en la tierra, no fue fácil su vida. Amén. Todos hemos leído acerca de
la paciencia de Job también, cómo supo aguantar, cómo supo esperar a pesar de todo lo que sufrió. Amén. El apóstol Pablo también fue un hombre lleno de paciencia. Él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El escritor de la carta de los Hebreos dice así, en Hebreos 12:2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera por delante. Algunos esa carrera les va a llevar 20 años, 30, 40, 3 días. No sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra, pero tenemos una carrera por delante en Dios. Y esa carrera se corre con paciencia. Si te llenas de ansiedad y nerviosismo, no vas a correr esa carrera disfrutando de las bendiciones de Dios. Amén. Para ir acabando, ¿cuántos quieren recibir las promesas de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos recibir de Dios lo que estamos esperando de Él. Entonces debes aprender a esperar con paciencia. Dios nunca falla a sus promesas. Es más, si tú estás aquí hoy es por la voluntad de Dios, no es casualidad. La mayoría de los que estamos aquí no somos españoles, pero Dios nos trajo con un propósito. Tiene un plan para nosotros, tiene un plan ya trazado. Debemos ser pacientes. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Hebreos 6:14 dice así, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia. Esas son palabras que Dios le dijo a Abraham. Pero mira lo que dice después. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Nosotros queremos las cosas en nuestra hora, en nuestro tiempo, cuando nosotros creemos que es el mejor momento. Decimos, Señor, es ahora el momento. ¿No ves lo que estoy pasando? ¿No ves que estoy sufriendo? Ahora tienes que venir. Ahora es cuando te necesito. Pero Dios sabe cuándo tú le necesitas. Dios tiene cuidado de ti. Amén. No es cuando tú quieras, no es cuando tú creas que Dios tiene que venir. Dios va a venir en el momento correcto, en el momento oportuno. Amén. La paciencia es algo que fluye del mismo Espíritu de Dios en nosotros. Pero para que esto ocurra, nosotros debemos desechar de nuestra vida todo aquello que impide el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra, por nada estéis preocupados o afanosos. Estamos en las manos, creemos en Dios. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos? Si creemos en Dios, Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente y es nuestro Padre. Entonces, ¿qué razón tenemos para preocuparnos? Es difícil, pero debemos fortalecer nuestra fe mediante la palabra de Dios. En los momentos difíciles no hay mejor remedio para la ansiedad, para la preocupación, para el estrés, que leer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. No hay mejor medicina. Medicina es mi hueso, tu palabra, dice. Amén. Pero no solamente debemos leer la palabra, debemos guardarla en medio de nuestro corazón, con la intención de obedecerla. Es ahí cuando la palabra cobra vida, cobra poder en nosotros. Y es ahí cuando el Espíritu Santo fluye en nuestra vida. Sigamos esperando que Dios no retrasa su promesa. Amén. Si tienes que tomar una decisión o si estás esperando un milagro de parte de Dios, espéralo, porque Dios está trabajando en nuestra vida y lo verás. Y cuando haya pasado todo vas a dar gracias a Dios y vas a aprender. Y para la próxima vas a decir, Dios me ayudó, Dios me sacó de esa, me va a sacar de la próxima. El Dios que me libró del oso y del león es el Dios que hoy me va a dar la victoria contra ese filisteo incircunciso.